Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y moderadora de actividad, la cual realizamos en colaboración con ICARE, que es el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas. Desde ya, nuestro agradecimiento a todo el equipo de ICARE con el que hemos planificado esta y otras actividades para poner en contexto asuntos internacionales o impacto global que son relevantes para nuestro país. La complejidad de las relaciones entre China y Estados Unidos es con mucho y desde hace varios años un asunto de las mayores implicancias geopolíticas y geoeconómicas para el mundo. La dinámica de sus vínculos se expresa en múltiples formas y regiones, desde el Asia-Pacífico y África hasta nuestra América Latina, y sabemos también en nuestro propio país. A modo general, los expertos y observadores destacan que vivimos un periodo con las características de un orden mundial en el que una nueva potencia busca espacios de expansión de su influencia e intereses, mientras que la potencia establecida internaliza las implicancias para sus formas tradicionales de proyección y relacionamiento en ámbitos estratégicos. Y si de ámbitos estratégicos se trata, qué duda cabe de que el comercio es uno de ellos, tanto desde una perspectiva bilateral como internacional. En el plano bilateral, sabemos que el comercio entre las dos economías más grandes del mundo se ha disparado durante las últimas décadas, particularmente desde que China se unió a la OMC, así como que a pesar de eso, el actual gobierno de Estados Unidos ha mantenido los aranceles impuestos en la administración anterior y que ha introducido incluso nuevas restricciones. Y en el trasfondo de todo esto, junto a legítimas rivalidades por mercados y liderazgo, tanto comercial como en el terreno de la inversión directa, es evidente que pesan consideraciones generalmente caracterizadas como de seguridad nacional. Con todo, en el 2022, el comercio entre Estados Unidos y China alcanzó un récord, con exportaciones e importaciones entre ambos que totalizaron cerca de 700.000 millones de dólares. Si bien parte del incremento en el comercio entre los dos países es resultado del aumento del costo de vida en un contexto inflacionario alto en buena parte del mundo, este volumen comercial evidencia el importante nivel de dependencia entre las dos principales economías del mundo, a pesar de las frecuentes tensiones y la rivalidad. En el Asia-Pacífico, a su vez, vemos cómo se van configurando iniciativas comerciales multilaterales y los pasos que toman o dejan de dar China y Estados Unidos en ellas. Un caso cercano a nosotros es el conocido CPTPP, del que la Casa Blanca se salió hace ya varios años y al que Beijing se esfuerza por ingresar. Y en este contexto, ¿es razonable esperar impactos en el comercio global y más particularmente en el de Chile? ¿De qué manera y cuánto la evolución de los vínculos comerciales entre estas dos potencias puede determinar la salud comercial de un país como el nuestro, altamente dependiente del comercio internacional y particularmente con estos dos socios? Con más de 65.000 millones de comercio bilateral entre Chile y China en el 2022, con un crecimiento promedio anual del 14% en los últimos 5 años, y con más de 35.000 millones de intercambio bilateral entre Chile y Estados Unidos el año pasado, con más de 10% de crecimiento promedio durante el último lustro, está claro que hay mucho en juego para nosotros. Estos son los asuntos sobre los que conversaremos hoy con un panel de clase mundial que procedo a presentar. Partiré por Jeffrey Sachs, quien es el director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. Es presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU, copresidente del Consejo de Ingenieros para la Transición Energética, académico de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano, profesor honorario de la Universidad de Sunway y defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, del Secretario General de las Naciones Unidas. Desde el 2001 al 2018, se desempeñó como asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. El profesor Sachs es autor y editor de numerosos libros, incluidos 3 bestsellers del New York Times: The End of Poverty en el 2005, Commonwealth, Economics for a Crowded Planet en el 2008 y The Price of Civilization en el 2011. Más recientemente, The Ages of Globalization en el 2020, y del cual tuvimos el honor de hacer un webinar alrededor de este libro con la presencia del profesor Sachs. Ha sido nombrado 2 veces entre los 100 líderes mundiales más influyentes por la revista Time, y antes de unirse a Columbia trabajó más de 20 años como profesor de comercio internacional
en la Universidad de Harvard. Ahora procedo a presentar a Margaret Myers, quien es la directora del programa Asia y América Latina del Inter-American Dialogue, uno de los centros de pensamientos más influyentes de Estados Unidos, donde creó el grupo de trabajo sobre China y Estados Unidos para examinar la creciente presencia de China en América Latina y el Caribe. Desarrolló el China Latin American Finance Database, la única fuente públicamente disponible sobre la política de préstamos de China en América Latina. Ha publicado numerosos artículos sobre el liderazgo chino, el flujo de capitales, la política agrícola china y las relaciones entre Asia y América Latina. Ha testificado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes acerca de la relación entre Asia y América Latina. Ha trabajado como analista sobre América Latina y China para el Departamento de Defensa y como analista senior sobre asuntos chinos para la Science Applications International Corporation. Ha sido consultora del Inter-American Development Bank y académica en Georgetown University. Integra el prestigioso Council on Foreign Relations y se graduó en la University of Virginia, así como en la George Washington University, Zhejiang University of Technology y la Johns Hopkins University, Nanjing University Center for Chinese American Studies. Y finalmente, pero no por ello menos importante, voy a presentar a Paulina Nasal, quien ha desarrollado una exitosa carrera tanto en el mundo público como privado. Entre los años 2016 y 2018, se desempeñó como directora general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, lo que se conoce hoy día como, o tiene el rango hoy, de Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. También trabajó como jefa del Departamento de Acceso a Mercados y jefa del Departamento de América del Norte en esa repartición del Estado, así como consultora económica del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y analista para América Latina en Lehman Brothers. Actualmente complementa sus múltiples actividades con su trabajo como consultora en ProAmérica, firma cuyo objetivo es apoyar a las empresas latinoamericanas en su estrategia de internacionalización. Bueno, estamos un poco antes, ya como yo creo que todos nos han escuchado en nuestra audiencia, a las 9 se va a conectar Jeffrey Sachs, quien tuvo la gentileza de acceder a esta invitación, lo va a hacer desde Egipto. Como quedan aún 5 minutos, vamos a partir primero con Margaret, para que hagas tu presentación, Margaret, y en cuanto se conecte él, le damos la palabra y agradeciéndole desde ya la flexibilidad del caso. Luis, ¿le puedes subir las láminas a Margaret, por favor? Y así damos inicio a Margaret. Thank you so much, Loreto. Thank you. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a la Fundación Chilena del Pacífico y por la amable invitación. Es un placer presentar junto a Jeffrey Sachs y también la maravillosa Paulina Nasal, cuyo análisis es tan importante para mí y para muchos. Con gusto voy a empezar esta charla y también estoy expectante en el análisis del Dr. Sachs y comentar sobre eso para el resto de la sesión. Primero me gustaría comenzar con algunas observaciones bastante básicas acerca hacia dónde va las relaciones entre Estados Unidos y China, prospectos para desarrollos en la dinámica bilateral en el contexto de Asia-Pacífico y las implicancias, obviamente, para Chile. Espero y reitero que no esté contradiciendo la presentación del Dr. Sachs. Vamos a ver a continuación. Ahora, un par de palabras de estos gráficos y diapos no son míos, son de gran ayuda, debo mencionarlo de inmediato, son de Boston University Global Policy Center. Rebecca Ray y su equipo han trabajado en el boletín de China Latin America Caribbean Bulletin. Se los recomiendo mucho, especialmente para observar las relaciones comerciales entre China y Latinoamérica. Tienen indicadores financieros y esto es de la Universidad de Boston, también registrando inversiones Greenfield y inversión extranjera directa.
Lo primero es comentar el rol de Chile en este proceso de comercio. Aquí en esta diapo, la comercia afecta la relación críticamente. Esto no ha sido impactado fundamentalmente por la pandemia COVID-19. De hecho, durante la pandemia vimos que el comercio aumentó en participación de su PIB. Loreto, ¿quieres que pause? Dr. Sachs, Greetings. greetings for you as well. Thank you so Hola, much. doctor Sachs. Muchas gracias por unirse a nosotros. Muy puntual. Empezamos un poquito adelantado. Hicimos las presentaciones para que no tenga que perder esa presentación. Ya lo presentamos. Es un honor tenerlo con nosotros. Está con Margaret Myers, que creo que la conoce. Saludos. Es Inter-American Dialogue, y Paulina Nasal, que era la subsecretaria de Comercio de Chile, y ahora está en Washington y tiene su propia consultoría en asuntos internacionales. Doctor Sachs, por favor, adelante. Estamos expectantes de escucharle y después Margaret y Paulina van a comentar. Y si se puede quedar un ratito sería genial. Entendemos que es muy ocupado. Si se tiene que ir también entendemos. Adelante. Muchas gracias y saludos desde el Vaticano. Tengo una reunión en la siguiente sala, así que en cuanto terminemos los tres voy a tener que volver a la reunión. Pero estoy muy contento de salir de esa reunión para unirse a su reunión. Entiendo que me gustaría que hable unas palabras acerca del ambiente global vis-a-vis China y las relaciones Estados Unidos-China y qué significa para Chile y Latinoamérica en general. Creo que la situación es bastante sencilla y eso es que China ha logrado un gran éxito económico en los últimos 45 años, desde que Deng Xiaoping llegó al poder en 1978, impulsando a China a ser la mayor potencia comercial y una de las economías más dinámicas e innovadoras en el mundo hoy en día. Esto ha conllevado a tensión geopolítica con Estados Unidos principalmente. Pero esta tensión es algo que los economistas no deben respetar porque los economistas creen en el ganar-ganar. Y yo creo que las ganancias de China son buenas para Estados Unidos y para el mundo, pero si son geoestratega en Estados Unidos, ustedes creen que las ganancias de China son malas para Estados Unidos debido a la aminorización del poder de Estados Unidos. Sin lugar a duda que el poder de Estados Unidos se ha disminuido en el mundo y sin duda China es otra opción para los países. No hay duda de que la mayoría del mundo en desarrollo no quiere una hegemonía de Estados Unidos, pero está viviendo con una, al menos con la intención de Estados Unidos de ser uno, y la alza de China cambia esto fundamentalmente porque ahora el equilibrio del poder es mucho más disperso. Los países BRICS tienen una producción que se mide en precios de potencia de compra, que es aún levemente mayor al G7. Por supuesto que los BRICS tienen muchas más personas que los países G7, así que el ingreso y poder de adquisición per cápita es mayor en los BRICS debido a la cantidad de gente. Y esto es 32% comparado al 31% del PIB mundial del G7. Las tensiones de Estados Unidos-China están de alza desde el 2014. Mi punto de vista es que Estados Unidos y su estado de seguridad desde el 2015 comenzó a empujar en crear medidas en la mentalidad americana que contuvieran a China. Creo que
hubo un cambio de mentalidad en ese tiempo en el liderazgo político y de seguridad de Estados Unidos, que vio que la alza de China ya no era en interés de Estados Unidos. Por lo tanto, una serie de medidas fueron implementadas desde el 2015, creadas para limitar la economía de China y, de acuerdo a Estados Unidos, limitar la capacidad militar de China. Pero creo que va más allá, medidas que trataron de crear una asociación transpacífica que excluyera China, que de una forma un poco irrisoria de tener una base pacífica diseñada para excluir China, como si la economía china no existiera y los 1.400 millones de habitantes de China no existieran. También Estados Unidos intentó crear la alianza Caucus, Australia, Estados Unidos, para tener una base de submarinos nucleares en Australia, para actuar como policía del mar de China. Estados Unidos ha puesto barreras financieras sobre China. Estados Unidos ha tenido como objetivo abordar empresas como Huawei y CTC, empresas top de China, y ahora está con la mira los servicios de nube de Alibaba y otras grandes empresas de tecnología de China. Así que, ¿por qué está haciendo esto? En mi punto de vista, lo está haciendo principalmente por un enfoque que no es bien enfocado de mantener la predominancia de Estados Unidos sobre China. Yo encuentro que es un poco equivocado en su enfoque y que de seguro va a fallar, porque China tiene una sociedad exitosa, economía exitosa, con mucho dinamismo, con mucha capacidad científica y de investigación, con muchos amigos en el mundo. Y la idea de Estados Unidos de dominancia no es muy atractiva a la mayoría del mundo. La mayoría del mundo le gustaría tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no un Estados Unidos que domine. No conozco países que están dispuestos a hacer sacrificios para el dominio de Estados Unidos, excepto por los aliados más cercanos de Estados Unidos. Así que cuando se trata ciertamente de Chile, el sur, Latinoamérica, Unisur, la meta de seguro es mantener relaciones comerciales y financieras abiertas y tecnológicas con China y tener lo mismo con Estados Unidos y Europa. No creo que hay una política razonable, aparte de que los países latinoamericanos digan, por supuesto que comerciamos con China, pero también con Estados Unidos y Europa, y no vemos razón de escoger un bando, un lado, y no queremos ser empujados a escoger un lado. No veo nada nefasto en las iniciativas de China, sea el Belt and Road u otras. Y tampoco creo que la prensa occidental, que yo veo como propaganda, no creo que la iniciativa Belt and Road es una trampa mortal o que los comercios con China son dañinos para los países anfitriones. Así que no creo que sea una pregunta complicada en esencia. Yo creo que Estados Unidos cambió su actitud, y con Estados Unidos me refiero al establecimiento de seguridad que está a cargo de la política exterior, y cambió su actitud hacia China 8 años atrás. Yo no creo que China provocó eso, no creo que fue en respuesta a acciones hostiles de China, creo que fue en respuesta al éxito de China en vez de hostilidad de parte de China. Así que aliento a Chile y Latinoamérica de mantener un comercio abierto todos los días en Estados Unidos. Digo, mantengan relaciones con China
dejen de tratar de provocar un conflicto acerca de Taiwán, no manden armas a Taiwán, no hagan con Taiwán lo que hicimos en Ucrania, que es crear las provocaciones que conllevaron a la guerra, porque creo también que la guerra en Ucrania fue causada por provocaciones de Estados Unidos y no por un diseño imperial de Rusia. Por supuesto que la mayoría de los líderes de Estados Unidos están en desacuerdo conmigo, fuertemente en desacuerdo conmigo, pero tengo tanta edad, suficiente edad, que entiendo de más de 50 años de ver política exterior de Estados Unidos, que creo que están equivocados y creo que son provocadores en su política exterior. Y no quiero que hagan lo mismo en Taiwán, lo que hicieron en Ucrania, que es mandar muchas armas y sorprenderse cuando empiece una guerra. Esta es una posibilidad que sería terrible. Creo que el régimen de sanciones de Estados Unidos en general son ilegales. No estoy de acuerdo con medidas coercitivas unilaterales. Mi comprensión de derecho internacional es que, de acuerdo a las Naciones Unidas, esas sanciones no son válidas, al menos que son adoptadas por las Naciones Unidas. Y espero que Latinoamérica no se entrampe en regímenes de sanciones y también tomar la posición de que nadie puede sancionar el comercio de China, el comercio de Chile con China o con Rusia. Porque si hay dichas sanciones, son solamente válidas si es que son realizadas bajo la Carta de Naciones Unidas, básicamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es mi visión general y la creencia que tengo es que el comercio entre China y Sudamérica debe ser fuerte y debe ser de beneficio mutuo. Latinoamérica, por supuesto, tiene una base de recursos que es muy complementario al de China. China le encanta vino maravilloso, frutas exquisitas, minerales, muchas cosas en que Chile se especializa y produce. Requiere de esos productos y creo que va a comerciar y ayudar a enriquecer a Chile al hacerlo. Al mismo tiempo, China tiene excelente infraestructura y tecnologías de bajo costo, que creo que puede ser de gran beneficio para Sudamérica, especialmente en desplegar el 5G, en términos de integrar un sistema de cero carbono. China es muy bueno en transmisión de alto voltaje, corriente directa. Puede crear un sistema de energía de cero carbono, donde Chile puede ser un gran proveedor de energía a ese sistema. Veo muchos complementos que pueden surgir y espero que las finanzas, diplomacia y relaciones comerciales entre Latinoamérica y China sean dinámicas. Voy a parar aquí. Muchas gracias, profesor Sachs. Antes de que se vaya, quiero preguntarle algo. ¿Qué es lo que piensa de la evolución de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y cuál es el impacto en temas como nearshoring, las cadenas de valor a nivel mundial? ¿Qué puede y cómo puede afectar Chile, que es un país muy abierto comercialmente e internacionalmente? Bueno, Estados Unidos está tratando de crear una alianza de Estados Unidos para sus ecosistemas de tecnología avanzada, comenzando con los semiconductores y también con los minerales fundamentales para la transformación de energía, minerales para baterías, minerales para la cadena de suministros y la capacidad de producir
esencialmente una infraestructura avanzada de cero carbono, también 5G y 6G. Estados Unidos se está tratando de separar de las industrias de alta gama de China como parte de la política industrial de Estados Unidos y también para promover la industria de Estados Unidos, trabajos y políticas, porque en Estados Unidos el proteccionismo contra China se ve de una forma por ambos partidos políticos como algo atractivo, porque el sector de fabricación en el centro de Estados Unidos, que es el voto determinante en elecciones presidenciales, es fundamental. Por lo tanto, ambos partidos son proteccionistas en cuanto a los trabajos en Estados Unidos. Creo que la guerra en Ucrania exacerbó este punto de vista porque ahora Estados Unidos también ve las bases militares en Estados Unidos que ni siquiera compiten con Rusia para una guerra convencional. Así que creo que están repensando la industria americana en cuanto al sector de armamentos. Y esto se vincula a inteligencia artificial, semiconductores, el sector de minerales estratégicos. Así que en la mente de Estados Unidos, Estados Unidos está presentando una política proteccionista industrial y una protección en la cadena de suministro, y Chile va a enfrentar eso. Pero es una pregunta de cómo lo va a enfrentar. Puede enfrentarlo como empresas americanas que quieren crear cadenas de suministro con la minería chilena y en más general de Sudamérica buscando litio, buscando cobre, buscando otros recursos. Eso estaría bien. Chile va a ganar más dinero, tendría un mercado de exportación mayor. La pregunta es si Estados Unidos presiona tanto a Chile para decirle que su cadena de suministro es inaceptable porque tiene empresas chinas operando dentro de ella y esto daña nuestra seguridad nacional. Este es un posible enfoque de Estados Unidos. El lenguaje que yo utilizaría no lo puedo vocalizar por Zoom. Si escuchara ese tipo de frase no sería amable, rechazaría enfáticamente ese enfoque. Chile por sí solo no estaría en una posición de rechazar ese enfoque, pero es muy importante que Sudamérica reformule una unión política, un UNISUR, que reúne Sudamérica y los países andinos. Esto es muy importante porque, de hecho, Sudamérica requiere una base política para el diálogo geopolítico y no lo tiene en este momento. En mi opinión, gracias a Dios se fue Bolsonaro porque él estaba jugando el juego de la división personalmente para mostrarle lo contrario que estoy en cómo piensan los estrategas de Estados Unidos piensan. Yo creo que el intento de Estados Unidos en bajar a Maduro, sacar a Maduro y dividir los seguidores de Maduro era muy cínico, muy autodestructivo, que estaba básicamente buscando los votos de Florida en las elecciones de 2020 y fue algo muy malo para Sudamérica porque dividió Sudamérica entre los regímenes de izquierda, los de derecha, y lo que necesita Sudamérica es una estrategia unificada en geopolítica, negociación de comercio, finanzas y también en la conectividad de infraestructura, porque Sudamérica debe crear un sistema de cero carbono, debe traer los fotovoltaicos de Chile, el hidro de Brasil
el poder eólico del Caribe. Esto es genial, es un gran recurso, pero requiere de cooperación regional. Hay que dejar de lado las etiquetas, la ideología. Hagan inversiones. Eso es lo que recomiendo. Y no quiero que Estados Unidos interfiera en eso, y China puede ser parte de esa cadena de suministro, y diría, genial. China puede ayudar a invertir, también traen tecnología, infraestructura física. Me gusta Huawei, por ejemplo. Y yo digo, crean un sistema 5G basado en Huawei. Esto asusta a Estados Unidos porque no pueden espiar tan bien con ustedes, o no pueden espiarles tan bien si es que usan Huawei. No pueden espiar sobre nosotros efectivamente si usan Huawei. Estos son verdaderos temas, pero espero que Sudamérica pueda volverse más políticamente proactiva, integrada, negociando y diciendo que quieren buenas relaciones con todas las otras regiones. Esta es mi política recomendada. Muchas gracias, profesor Sachs. Ese es un buen deseo. Es el pensamiento positivo. Hemos intentado por tanto tiempo organizarnos y ninguno de los proyectos de unificación ha tenido éxito, excepto de la Alianza del Pacífico, pero era más como no tan orientado a lo político, sino en comercio, pero tuvo mucho éxito por un tiempo. Y después los cambios de gobierno hizo que no sobrevivió tan saludablemente como era antes. Ahora, si puedo decir algo, la importancia de cooperación regional es una orden de magnitud mayor que una generación atrás, y por dos razones. Sudamérica tiene que enfrentarse a los gigantes ahora. Hay negociaciones con la Unión Europea, hay temas estratégicos con Estados Unidos, hay temas estratégicos con China, hay temas estratégicos con India luego. Así que no pueden hacer esto un país a la vez, ya no es posible. Esta es una razón. La segunda razón es requerimos de infraestructura a nivel continental para el sector energético de hidrógeno y otras infraestructuras claves, proteger las Amazonas, así que la cooperación regional de bien público es muy importante, extremadamente importante. Así que espero que todos los políticos a ese nivel pudieran ser muy pragmáticos y decir, sí, tenemos nuestras políticas nacionales, domésticas, pero enfrentamos el mundo exterior de una manera similar y todos tenemos que trabajar juntos en nuestra infraestructura que vincula a la región. Sí, sí es cierto. Profesor, ¿puede Margaret preguntarle algo y después le... Gracias por el tiempo. Solamente quiero saber qué piensas. Obviamente la seguridad nacional en Estados Unidos es fundamental en formar y avanzar ciertas políticas y formar otras políticas exterior, pero quiero saber qué piensa de estos argumentos del sector privado, que son dos líneas. Está el interés considerable en continuar vinculándose con el mercado de China y a una necesidad de vincularse con los mercados de China. Pero, por otro lado, no pueden competir en la región y dependiendo de qué están hablando. Y hay un verdadero esfuerzo de la industria de promover política, legislación que pueda apoyar esos intereses políticas nacionales. Así que, ¿qué piensas de este argumento de validez en este argumento de que hay una imposibilidad de competir con China, dada la infraestructura de China y cómo se involucra con la región en cuanto a políticas duraderas? Bueno, primero, pienso que deberíamos estar en una negociación continua con China en distintos temas, y estos no son sencillos. China tiene
otra estructura de política pública y política que es real, válida, bastante exitosa y que requiere que veamos en conjunto las reglas del juego con China. Así que no quiero sobresimplificarlo, pero yo creo que en general la alza de China en los últimos 40 años se logró de una forma real de arduo trabajo e inversión a gran escala. La escala de ahorro, de inversión física, infraestructura clave, planificación inteligente, un upscaling masivo en tecnología, educación es la clave de lo que ha pasado sin hacer trampa, sin robar propiedad intelectual. Pero China tiene una economía semi-planificada, muy inteligente, y esto trae temas que deberíamos negociar. Y yo soy ingenuo y que creo en la Organización Mundial de Comercio. Pienso que deberíamos tener estas políticos, estas organizaciones políticas como la OMC, pero que ya no se menciona básicamente. No quiero negar que hay problemas y que son complejos. Creo que no hay una base de hostilidad, contención, unilateralismo o guerra. Quiero colocar eso en perspectiva. Segundo, el interés de las grandes empresas de Estados Unidos es muy variada. Hablé con una de las grandes empresas de tecnología la semana pasada, no voy a decir quién, pero una de estas empresas que está al centro de todas las discusiones hoy en día, ellos estaban realmente sorprendidos negativamente por la política de Estados Unidos. Yo pregunto por qué el Departamento de Comercio hace ABC y su abogado jefe dice, no tenemos idea, no tiene sentido, le tratamos de contar que están matando nuestro gran mercado en China. ¿Tienen idea de qué están haciendo? Lo decían espantadamente y fue muy impresionantemente. Esto es una gran empresa y me decían algo que no se esperaba escuchar, no era algo político, era una exasperación con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que no tienen idea, que no entienden cómo se continúa. No quiero hablar más de lo que debí, pero él dijo, nosotros tenemos éxito por innovación. ¿Cómo innovar? ¿Cómo innovamos? Invirtiendo en investigación. ¿Y cómo ganamos mucho dinero? Vendiendo a China. Van a romper todo nuestro modelo al colocar estas restricciones cuando piensan que es bueno para nosotros y es lo opuesto de lo que necesitamos. Nuestro modelo es estar un paso adelantado mediante la investigación y desarrollo, no por proteccionismo. Y yo me acerqué a ellos para entender su posición y entendí una opinión que era completamente consistente con lo que yo creo. Es un ejemplo, es una empresa que está al centro de discusión y estaban completamente exasperados. No estaban pensando que Estados Unidos lo representaba, más bien pensaban que Estados Unidos iba a tontamente matar su mercado principal y que las autoridades de Estados Unidos no tenían idea de cómo estaban jugando. Muy interesante. Y parece que hay una falta de conexión entre ambos lados, ¿no? Es muy desafortunado. Dicho sea de paso, hay dos Américas. Una no entiendo, y otra parte entiendo mejor, pero hay un estado real de seguridad que no estoy participando de eso, no estoy en esas salas de reunión, pero es un pensamiento un poco alocado en mi punto de vista y siento que no están creando mayor seguridad. Yo he pasado por muchas guerras de Estados Unidos para creer en ellos, a pesar de que son generales, con todo respeto, no les creo. Y después está la parte que entiendo algo
y la política económica, y ellos no están realmente haciendo lo mejor. Hay mucha ingenuidad y tratando a China como trataron los soviéticos, y parece que están atrasados 40 años. That is a major statement. Es una declaración mayor y esperamos que esta brecha sea corta prontamente antes de que se haga más daño. Y países como los nuestros dependen mucho de qué pasa en los grandes jugadores, y por eso tenemos este webinar ahora mismo. Estamos preocupados de cuáles son los efectos sobre nuestra economía, comercio, y no es fácil. Hoy no es fácil donde estamos ubicados. Mencionó la necesidad de organizarnos en Sudamérica, Latinoamérica, y esto también es difícil. A los gobiernos que tenemos hoy en día, aún con eso es muy complicado. Bueno, algo que hay que recordar que es útil es que Brasil va a tener la presidencia del G20 el próximo año. Esta es una verdadera oportunidad para la región de reunirse también. Y yo soy fanático del presidente Lula y estaba viéndolo trabajar en París en la cumbre financiera, y creo que Brasil puede realmente jugar un rol constructivo a nivel internacional como uno de los BRICS, y también en Sudamérica como una fuerza unificadora inteligente. Lo sé, debido a la política todos están en lados distintos, pero hay una oportunidad que no se debe perder. Sí. Estamos viendo cercanamente cuáles son los pasos que está dando Lula en la cumbre internacional, y él claramente quiere tener un liderazgo en esto, y espero que tomemos la ventaja de eso también. Profesor Sachs, hay algo que está pasando ahora mismo y tiene que ver con el acceso a China al TCTPP. ¿Chile debería apoyar eso? No he visto estos temas detallados. Bueno, ni siquiera debería decir algo acerca de las negociaciones porque no estoy en posición de dar consejos en esto. Ok, pero políticamente es conveniente que China acceda al TCP/TPP. En general, deberíamos comerciar con China. En general, la idea de que China esté fuera del comercio es una locura, porque China es el mayor país de comercio. Le voy a dar un punto de vista que para mí es útil. El 2015, un colega anterior mío en Harvard, Robert Blackwell, que es un diplomata líder de Estados Unidos, y yo diría que uno de los principales estrategas geopolíticos, redactó un paper acerca de relaciones Estados Unidos-China, y redactó en ese paper que la gran estrategia de Estados Unidos es ser el poder dominante. China está amenazando eso y Estados Unidos debería contenerlo. Y esa lista es lo que están siguiendo. En la lista que el redactor dice, hagan acuerdos comerciales que no incluyan a China. Coloquen restricciones de exportación, suban las tarifas, crean alianzas militares en la región. Hay una lista de medidas en los papers del Consejo en Relaciones de Exterior, y no está leyendo algo más que la política de Washington. Y lo que Blackwell nos dice es, aquí están las nuevas políticas de Estados Unidos sobre China, y uno de los puntos claves era, hagan acuerdos comerciales que excluyan a China. Y por supuesto que esto es lo que hemos intentado 8 años. No puedo ni siquiera describir
lo ridículo que creo que es hacer esto. Estaba en esta reunión en el Vaticano y dije que era como un club de séptimo básico de colegio que dice, ya, todos estamos en contra de esta persona. Este es el nivel de pensar cómo pueden comerciar sin incluir a China. Es ridículo, es muy artificial, es muy ingenuo y por cierto, es igual que Estados Unidos declarar que Maduro ya no es presidente y Juan Guaidó es presidente. Esto es algo que solamente los fantasiosos de Washington pueden crear cuando nombran otro presidente venezolano y lo toman en serio. Y dicho sea de paso, la mitad de Latinoamérica apoyó esta idea con Estados Unidos porque apoyan cualquier ridiculez que Estados Unidos hace. Y le escribí a mis amigos y escribimos, ¿están bromeando? Y dijeron, no, esto es real. Y por supuesto que no, era absurdo. Eso es lo mismo con la política comercial de Estados Unidos. Requerimos relaciones comerciales con China. China debe ser parte de cualquier estrategia comercial, punto, porque son el país principal de comercio. Porque no odiamos a China, queremos a China, queremos que jueguen por reglas, no nuestras reglas, sino reglas que ponemos como un grupo, que colocamos en común. Esa es la diferencia. Nosotros seguimos pensando que nosotros fijamos las reglas y que lo hacemos a nuestra manera, y este es un mundo de 50 años atrás. Y también Estados Unidos debería ser parte del CTCPP. Por supuesto, es algo impensado para nosotros cuando se fueron de este acuerdo. Y lo que pasó, por supuesto, es que Trump le comprobó a los demócratas que el comercio libre era mala política y ahora los demócratas están tratando de promulgar que son buenos proteccionistas. Así que comercio se volvió una palabra sucia y cuando enseñamos teoría de comercio, que he enseñado por 30 años, se enseñan dos cosas simultáneamente. Que el comercio sube el ingreso nacional, pero lo redistribuye, así que hay que tener políticas de redistribución en conjunto con el comercio, y Estados Unidos no entiende eso, no entiende que aparte del comercio se cuida a la gente a través de seguridad social, seguro de salud, vivienda social. Estados Unidos no tiene redistribución, así que el comercio daña algunas regiones y esto nos vuelve proteccionista en vez de tener políticas regionales y sociales. Estados Unidos está en contra del comercio. Ese es el problema. En el primer día, es el primer día de clases de teoría de comercio y se rehúsan a entenderlo y esto hace que sea difícil. Sí, Paulina, ¿quieres preguntar algo acerca de OMC, the World Trade Organization? Hola, buenos días. Recién respondió a mi pregunta de alguna forma porque estaba a punto de preguntar acerca de los roles y que esta organización sería genial. De mi punto de vista, requiere una gran reconstrucción en términos de que comercio ha sido ignorado. Creo que la idea de la OMC es, queremos que China juegue por las reglas del juego, pero en el mundo multilateral. Sí, exactamente. Sí, así que el tema en muchos puntos que Estados Unidos estaba al centro de la creación de políticas y ahora no quiere reglas globales, solamente quiere reglas de Estados Unidos
y así lo quiere porque está tratando de arrinconar a China. No quiere reglas donde China participa. Este es el síndrome de todo el sistema, si es en la OMC, Banco Mundial, Naciones Unidas, en muchas áreas. Estados Unidos no quiere multilateralismo porque significa multipolaridades, pero lo que Chile y el resto del mundo tiene que decirle a Estados Unidos: cálmate, sigan siendo poderosos y ricos, no se molesten. China no está tomando control de tu país, todos tenemos que estar en la mesa juntos. Y esto es lo que Estados Unidos tiene que escuchar del resto del mundo, no que son geniales y te seguimos a donde sea. Y es aquí hacia donde vamos. Vamos a un mundo multipolar, pero Estados Unidos ha sido llevado forzosamente a la mesa. Profesor, ¿qué diría que son los riesgos más críticos involucrando el comercio? ¿Puede destacar uno de los puntos top? El punto top es guerra, porque la guerra de Ucrania puede ser recreada en Asia Pacífico, en el este asiático, porque la clase política de Estados Unidos quiere armamentar Taiwán masivamente y lo hace. Va a haber guerra, porque China no se va a quedar de brazos cruzados. La frase que se utiliza es: deberíamos hacer que Taiwán sea un puercoespín, que tenga tantas armas que China no pueda atacarle. La idea entera es una idea ridícula. No hay forma que puedan hacerle un puercoespín que detendría a China continental. Y segundo, mientras más llenan a Taiwán de armas, lo más probable es que China diga: no podemos seguir así, tienen que parar esto. Y cuando China ignora las demandas de dejar de armamentar a Taiwán, va a suceder una guerra. Y esto es lo que pasó con Ucrania. Seguían armando a Ucrania, diciendo que se iba a unir a la OTAN, y Rusia al final se hastió y pasó la guerra. La misma lógica está sucediendo en Taiwán. Esta es la mayor amenaza al mundo y al sistema de comercio. La segunda gran amenaza es un desmoronamiento de las relaciones políticas, que el mundo se divida de una forma agresiva, infeliz. Esto también es un riesgo plausible. Estos son los dos grandes riesgos. Tenemos el riesgo global, que son catástrofes ambientales. Estos no van a detener el comercio, pero lo van a desestabilizar el mundo progresivamente. Muchas gracias, profesor. Tomamos mucho más de 10 minutos de su vida y estamos honrados por eso, muy agradecidos. Sabemos que tiene otra reunión. Pensamos que iba a estar en Egipto. Egipto es mañana. Ok. Cairo mañana. Es bueno estar con ustedes y estemos en contacto. Sí, absolutamente. Esperamos que se una a nosotros nuevamente y que no tengamos grandes eventos que comentar, como lo que mencionó. Y esperamos tenerle de nuevo como invitado. Nos vemos. Adiós a Paulina y Margaret. Bueno, vamos a seguir ahora la conversación con Margaret y Paulina. Margaret, ¿quieres hacer comentarios primero generales? ¿Quieres seguir con tu presentación o hacer comentarios primero sobre muchos de los puntos que mencionó el profesor Sachs, muy interesantes para desarrollarlos un poco más? Maybe I'll just comment. Creo que voy a comentar primero, y si les parece bien, sí. Y después, si tenemos tiempo al final, puedo compartir las diapos y pueden compartirlas. Son información de trasfondo que
son ilustrativas de la dinámica China, Latinoamérica, China-Chile. Creo que, bueno, en este tema voy a hacer algunas reflexiones en los comentarios del Dr. Sachs, pero un par de puntos críticos. Uno, y esto lo destaqué en la presentación, es que el comercio subyace este tema, la relación Estados Unidos, Latinoamérica, Latinoamérica-China es uno que evoluciona considerablemente en este punto y yo lo llamo en mis clases la quinta fase. En China, las relaciones China-Latinoamérica, no les voy a aburrir con las 4 fases anteriores, pero están en una encrucijada donde el comercio como motor es críticamente importante, hay una dependencia mutua, elementos de la dinámica de comercio dependen de qué países estamos hablando, de qué se comercia, pero la dinámica de comercio es tan fuerte que por lo menos JP Morgan sugiere que una disminución de 1% en PIB en China se traduce en una baja de 1% en crecimiento PIB en la región de Latinoamérica. Estos vínculos son extensivos y con verdaderas implicancias que existen, especialmente el crecimiento de China. Y esto no es algo que el Dr. Sachs mencionó mucho, pero China está en otra posición muy distinta estos días. Y esto tiene implicancias en el sentido de que China puede implementar la agenda de reforma a nivel nacional, municipal. Ven ciudades como Beijing, Shanghai, implementando políticas tratando de abordar los desafíos demográficos que son masivos en este punto y también temas estructurales que han estado plagando la economía china por muchos años y que no desaceleran. Si pueden hacer esto es bueno para Latinoamérica, para la economía mundial, francamente, porque todos vamos a tener problemas si es que vemos un deterioro del crecimiento chino, un rápido de crecimiento chino. Al mismo tiempo hay un experimento que está sucediendo. China ya no puede depender del sector de bienes raíces y propiedades para aumentar su PIB en general. La inversión interna está de baja considerablemente y en lugares donde siempre ha sido alto, como Shanghai. Así que China está abordando una situación muy difícil, está apostando en la innovación, en lo que llama nueva infraestructura, inversión en sectores que van a promover tecnología, que van a promover el crecimiento china y la capacidad china de sobreponerse a la tendencia de ingresos de clase media. Y el sur global es prominente en esta solución, por lo que mencionó el Dr. Sachs, de que hay muchos limitantes en la involucramiento de China, especialmente en estos sectores sensibles. Estados Unidos es el más prominente y sucede en otros lugares, en Europa, etcétera, Latinoamérica, África. Estas regiones son top para la inversión, comercio, bienes y servicios. Esta es la historia, especialmente de estos sectores que son críticos a la seguridad, como lo describe Japón, seguridad energética que ha apalancado China y también cadena de suministro que aborda estos sectores y tecnología. Estas son las cosas que apalancan todo esto, eso y el interés de países latinoamericanos. Ciertamente, como dijo el Dr. Sachs, una intersección de intereses que deba abordar estos sectores, sea el litio, transición verde, electrificación, de tránsito masivo, sea lo que esté involucrado, es una intersección considerable. Otro punto aparte, bueno, de cualquier modo, esta es una intersección, el comercio es fundamental, hay una gran dependencia y está cambiando.
Así que al entender eso y la forma que está cambiando, estoy segura de que en Chile esto está muy identificado, muy entendido, porque está pasando en terreno, en tiempo real. Y Chile quizás es uno de los mejores ejemplos de esta transición que vemos que toma lugar en el deterioro de la dinámica de Estados Unidos-China, sea cual sea la razón, por interés, política antigua de 8 a 10 años o intereses comerciales, el entender la dinámica de preocupaciones y gobernanza de otras dinámicas cambiantes en el contexto de China está empeorando. Vimos que Blinken fue a China hace algunos días atrás y hubo un esfuerzo anterior de hacer esto y después la controversia del globo bajó toda esa visita y ahora estamos nuevamente con otra visita. La intención era reparar las relaciones para al menos tratar de que volviera a su curso. Fue tan bien como pudo, pero no logró este objetivo. Los elementos de falta de confianza son tan profundos en todos niveles, incluyendo el sentimiento público. No ha sido así en el pasado. Antes había una falta de confianza a nivel de gobierno, pero no en la población general. Ahora ya no es así el caso. La población general ve a China con un mayor nivel de falta de confianza. Y esto es algo que está en el gobierno, sector privado en general. Y China ya toma en cuenta la retórica electoral, donde está Nikki Haley, que está postulando en las primarias contra Donald Trump y otros candidatos en las primarias, sugiriendo que Donald Trump no es suficientemente duro contra China, que no está posicionado para abordar el tema China de una manera forzosa. Y esto va a crear una mayor retórica de enfrentamiento y creo que no sería tan distinto como la discusión a nivel democrático. Esta es un área de alineamiento de pensamiento, sin importar lo que mencionó el doctor Sachs como razones de deterioro. Está yendo en una mala dirección, sin mejoras, y por esta razón estoy muy preocupada acerca de una contingencia militar en el estrecho de Taiwán, que sería devastador, obviamente, para Taiwán. Hay muchos debates acerca de cómo se vería dentro del establecimiento militar en Estados Unidos. Piensan que va a pasar en los siguientes 5 a 10 años, que va a involucrar distintas acciones, por ejemplo, una encerrona, misiles que ataquen Estados Unidos, misiles de portaaviones. Si es que Estados Unidos va a la asistencia a Taiwán, es un escenario gigante. Muchos dicen que Taiwán no va a luchar, que va a capitular después de ver lo que pasó en Ucrania, especialmente el sufrimiento profundo y generalizado, y Taiwán estaría aislado. Taiwán es una isla, no hay cómo mover los ciudadanos. Hay muchas líneas de tiempo, las provocaciones y confrontaciones que se están viendo. Nancy Pelosi ve que esta confrontación militar que vimos en el estrecho de Taiwán, esto está pasando cada vez más frecuentemente y cada vez que sucede aumenta la tensión, así que no hay volver atrás, es solamente un aumento, básicamente una función lineal, y es muy problemática y cada movida se ve como empujar esta posibilidad más hacia el ámbito de realidad, y es donde estamos parados, una invasión a Taiwán. Si sucede de cualquier manera, sería problemática desde el punto de vista humanitario, sería horrendo, pero también
tendría consecuencias devastadoras para la cadena de suministro, especialmente por el comercio chino, la capacidad de financiamiento que tiene China, la depreciación de la moneda china y también porque Taiwán produce más de la mitad de los semiconductores y muchos de los microchips avanzados del mundo y tiene órdenes de destrucción de los microchips, los microprocesadores, tiene órdenes de destruirlos si es que hay una invasión. Y esto es también lo que está tratando de hacer Estados Unidos, de diversificar la producción de los microprocesadores, pero está muy lejos de eso. Y lo que ha hecho Estados Unidos no va a mover nada en este momento. Así que los microprocesadores se hacen todo, desde los autos a las cafeteras, teléfonos, todo. Vivimos en un mundo dominado por los microchips, así que los impactos serían gigantes para Chile y para todos. Yo diría, y mi parecer es, Dr. Sachs menciona que Estados Unidos es responsable por muchas de estas provocaciones, y sí lo es. Esto pasó con la visita de Pelosi, pero el aumento de tensiones por ambos lados, dependiendo si cada lado lo toma en serio o no, es otra pregunta, pero esta charla de instalaciones de espionaje en Cuba, que es algo que ha mencionado Estados Unidos por mucho tiempo y aparentemente hay un nuevo interés en hacer esto. No queda claro cómo va a avanzar esto, cuáles son las implicancias, pero nuevamente esto se va a percibir como otra provocación y va a empujar el extremismo aún más en este terreno muy peligroso. Estamos en una situación muy preocupante. Ahora, en la cooperación Pacífico, Estados Unidos debería estar más involucrado en comercio. En este sentido, estos son temas que promovimos en la administración de Biden y esperamos que haya movimiento ahí. Y políticamente hablando, es algo que no van a hacer los prospectos que de tener estas conversaciones en Washington no es posible. Hay solamente unos pocos senadores que quieren mayor acuerdos comerciales, no excluyen a China en este sentido de que sea participante del TCP de nuevo, pero es muy limitado este apoyo y no parte de la narrativa popular. En vez de eso, vemos una priorización del Quad y consideraciones y configuraciones no comerciales, por ejemplo, APEC, y donde Chile ha conversado con Estados Unidos acerca de esto, pero es algo relacionado a no comercial y eso hace que los países sean atractivos para Estados Unidos en este sentido. También está la esperanza del O-RAN, la configuración O-RAN, que es una alternativa del uso de un proveedor único en tecnología, por ejemplo, Ericsson, Huawei en 5G o 6G, viendo hacia adelante. Esto es un concepto que se propuso y ha avanzado por Japón. Es operacional en Japón, está a la prueba de concepto y permite muchos proveedores, así que es más inclusivos y está evitando decir no a Huawei, más bien incluye a todos, y esto aumenta la seguridad al tener mayores actores involucrados. Así que hay mucha esperanza por el lado de Japón, Estados Unidos y los miembros del Quad. Esta configuración va a ser más segura y no obliga a Latinoamérica y otros a elegir. Sin embargo, es muy caro encontrar financiamiento para esto, aparte de todo lo demás que tiene que suceder
las altas prioridades de Latinoamérica, sea la transición verde o abordar los efectos del cambio climático, resiliencia, problemas sociales debido a la pandemia y otros. ¿Cómo priorizar todo esto para apoyar este tipo de financiamiento? Es algo en que tiene problemas Estados Unidos también, aparte de los intereses de competir con China. Y en este punto hay una comprensión ahora de que la retórica fuerte, condenar China en Latinoamérica, en Chile, no es algo que resuena, no es algo que identifica, que obtiene apoyo financiero y apoyo en general y participación de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos. Como saben que China es el único que participa en licitaciones en algunos casos y que viene al rescate, especialmente, por ejemplo, para tomar activos abandonados. Esto sucede frecuentemente en la región. Hay reconocimiento de esto. Pero el abordar estos recursos en un momento donde Ucrania es top en la agenda y hay tantas otras prioridades, es un tema muy difícil. Aún los embajadores de Estados Unidos expresaron en eventos públicos que ellos quedaron atrás, que han sido abandonados, que no tienen los recursos o el apoyo que requieren para poder realizar sus misiones efectivamente en la región de Latinoamérica, o que ni siquiera que están ahí, ni siquiera tuvimos un embajador por mucho tiempo en Chile. Así que hay muchos problemas estructurales que tiene Estados Unidos donde tiene que abordarlos para mantener presencia, especialmente en avanzar la cooperación financiera, que es difícil de hacer políticamente. No sé si hay otros comentarios que puedo abordar. Quiero escuchar de Paulina. Muchas gracias, Margaret. Muy interesante. También algunas de las cosas que mencionó son de gran preocupación, para decirlo menos. Por ejemplo, lo que puede pasar en Taiwán. Hay una pregunta en el chat el diario financiero, Marcelo Pleide, que dice: hay beneficios obvios para Latinoamérica en comerciar con China, también hay riesgos que hay que incluir en la ecuación comercial. Un posible conflicto entre China y Taiwán, definitivamente, y todas las consecuencias que destacó. Esto es algo que hay que mantener en mente y que sería devastador para las economías como la nuestra. Voy a ir a la última parte de la intervención cuando mencionas Estados Unidos y Chile. ¿Qué piensan que puede pasar con las inversiones entre ambos países, dado que el Senado finalmente aprobó el acuerdo de evitar doble tributación? Esto pasó hace algunos días atrás. Quizás tengamos un webinar sobre eso, de cuál sería el beneficio de este acuerdo, cuáles son los beneficios, incluyendo el CTPP, incluyendo si hay beneficios desde Estados Unidos a Chile. ¿Cree que sería algo concreto? Bueno, no he visto esto en detalle. Escuché comentarios de aquellos que empujan esta agenda. Ellos creen que esto va a tener implicancias concretas para inversión y vamos a motivarnos más en actividades y viceversa. Hay un grado de colaboración. Creo que también es simbólicamente importante en que es un esfuerzo avanzar el componente económico de las relaciones en un momento donde hay un grado de parálisis en iniciativas mayores. Así que es un poco de ambos. Yo creo que el tiempo va a dar la razón. Quisiera tener más datos precisamente sobre lo que esperan, pero hay un sentido de optimismo acerca de esto, aún en la Cámara, acerca de promover más. Voy a darle la palabra ahora a Paulina.
Lina, por favor, tienes la palabra para comentar y para comentar lo de Margaret o lo que quieras. Tienes el piso. Muchas gracias, Loreto, y a la Fundación por la invitación. Margaret, nuevamente un gusto estar contigo. Sumamente interesantes las presentaciones del profesor Sachs y los puntos que ha mencionado Margaret. Quizás acá, desde la perspectiva más de Chile, aún viviendo en Estados Unidos, y de Latinoamérica, quizás simplemente para hacer una especie de ordenamiento de ideas que hemos ido aquí mencionando. Primero, considerando el contexto global en que nos encontramos, el tema geopolítico ha sido acá desarrollado ya extensamente, pero podemos seguir conversando de eso, que ha sido lo medular, digamos, de los últimos años en el mundo. Lo que ha marcado, ¿no es cierto?, la dinámica mundial es este conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. La transformación digital, y ahora no es menor, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, que aquí yo creo que hay que hacer un webinar, Loreto, especialmente dedicado a este tema, porque de verdad todo lo que he ido leyendo, investigando, lo que sale esto va más allá de lo que nosotros incluso podemos imaginar. Ustedes pueden leer millones de reportes respecto de las implicancias que va a tener que está teniendo la inteligencia artificial, pero las potencialidades que va a tener para futuro, y esto es más allá de un tema disputa tecnológica, que quién tiene liderazgo finalmente, o China, Estados Unidos, o Taiwán también, que se la está disputando en esta materia. El cambio climático no ha sido nombrado, pero evidentemente aquí es un área que, a mi parecer, es un área crítica, pero también quizás es un área, todo lo contrario, un área donde China y Estados Unidos definitivamente pueden ejercer un liderazgo positivo y seguir construyendo, ¿no es cierto?, a enfrentar esta grave crisis. Le hice la pregunta al profesor Sachs un poco lo de la Organización Mundial de Comercio, porque evidentemente la crisis del multilateralismo ha empeorado las consecuencias de esta guerra comercial, porque definitivamente no ha sabido dar una respuesta adecuada cuando pasa un conflicto entre dos potencias grandes y cómo quedamos, ¿no es cierto?, los países pequeños y medianos, sobre todo países de desarrollo como son la mayoría de los países en América Latina. Y bueno, otra cosa que mencionó el profesor Sachs, que también me parece muy interesante y atingente al caso de Chile, es que también estamos en un mundo sumamente desigual. La falta de oportunidades en un sinnúmero de áreas ha generado un descontento social. Nosotros lo vivimos en Chile, pero también ha pasado en otras partes del planeta. Y ahí también hay un trabajo independiente de los impactos que pueda tener, ¿no es cierto?, la guerra comercial, y de los positivos efectos que puede tener el comercio, es qué políticas domésticas estamos implementando, ¿no es cierto?, para nosotros poder enfrentar de mejor manera cómo nos impacta tanto la guerra comercial con sus efectos negativos, pero también las oportunidades comerciales. Bueno, vivimos lo del COVID, que aún las economías siguen tratando de recuperarse. Veía las últimas cifras del World Economic Forum, del Fondo Monetario, y efectivamente todavía estamos en una situación bastante frágil. Estados Unidos tiene una expectativa de crecimiento que no llega al 2%, 1,6%. China, que estamos acostumbrados a ver tasas de crecimiento enormes, tiene una expectativa este año 5,2%, próximo año menos, 4,5%, y ahí también ojo, porque por nuestra dependencia, América Latina 1,6%, Chile en particular, la última corrección de nuestro Banco Central es que va a tener un crecimiento negativo, 0,5%. Entonces, tenemos una situación todavía frágil, con lo cual doblemente nos impacta lo que pueda pasar y lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Y bueno, muchos de los factores que se han nombrado aquí respecto de finalmente, ¿por qué esta guerra? Porque a lo mejor, claro, todo el mundo habla de la guerra comercial, pero la guerra es más que económica y comercial y ha tenido demasiadas aristas. Finalmente, no hay que nunca perder de vista que detrás de cualquier poderío económico y poderío militar está también los cambios tecnológicos. Y uno se puede remontar a la Primera y Segunda Guerra Mundial, la época también de la Revolución Industrial, como aquellos países que lograron, ¿no es cierto?, ser líderes en la revolución industrial finalmente fueron los que tuvieron poderío económico por muchos años, por el principio Europa y luego Estados Unidos. Entonces, tenemos estas dos grandes potencias disputándose este liderazgo, lo que también ha implicado
muchos desafíos, mucha crisis en la gobernanza económica global, y aquí China ha jugado este rol de resorte, también, comillas, compitiendo, ¿no es cierto?, con las instituciones establecidas que estábamos acostumbrados, Banco Mundial, Fondo Monetario, para el lado de América Latina, el BID, pero también poniendo sus propias instituciones financieras, ¿no es cierto?, el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, el Banco de Desarrollo, etcétera. Tenemos también estas diferencias ideológicas y de valores, que también yo creo que aquí muchos se preguntan, y esto ha sido discutido con quién se debiera alinear, los países de América Latina, con Chile, particularmente, porque hay diferencias ideológicas y de valores entre Estados Unidos y China. Estados Unidos siempre ha sido un país, ¿no es cierto?, que ha abogado por economías democráticas y la promoción de los derechos humanos y las libertades individuales. China, por su parte, sabemos que es una economía austárquica y enfoques diferentes en materia de derechos individuales. Tenemos ambiciones geopolíticas importantes. Se nombró el caso del espionaje también, esta disputa de ciberseguridad y los temas de espionaje que han suscitado entre China y Estados Unidos, las disputas territoriales importantes, lo que mencionó Margaret recién de Taiwán, también es algo que personalmente nos preocupa de sobremanera. Y lo que dijo el profesor Sachs respecto de el rol que ha tenido Estados Unidos en la guerra en Ucrania. Fuertes declaraciones, decir que Estados Unidos ha sido el gran responsable de esa guerra. Ahí no voy a comentar al respecto, pero evidentemente Estados Unidos, para bien o menos bien, ha tenido un rol en esa guerra importante. Y un poco, y ahí volviendo a la pregunta, Loreto, inicial del impacto global que puede tener esto y el impacto para América Latina, definitivamente en economía y el comercio. O sea, Latinoamérica también se ha dicho fuertemente, pero depende fuertemente económicamente, comercialmente de ambos países, absolutamente de ambos países. Y China ha sido un socio muy amigable con América Latina, con esta política también de no intervención en los aspectos políticos hasta ahora, evidentemente hasta ahora, porque una de las preguntas que sale en el chat es si tenemos que tener alguna señal de alerta respecto de, bueno, cómo va esta relación y respecto de todo lo positivo que ha sido la relación China-América Latina, China-Chile. También tiene que esta alerta respecto de, bueno, ¿qué va a implicar después este fuerte engranaje que ha tenido, esta fuerte penetración que ha tenido China en la región, en una variedad de sectores, desde la infraestructura, la energía, la tecnología, el comercio propiamente tal, y cuánto trabajo genera, ¿no es cierto?, esta relación también, finalmente te va creando una tendencia tan fuerte que evidentemente uno no sabe lo que pueda pasar para él. En términos de inversiones y financiamiento, China ha sido el último resorte que le llaman para estos países que han estado en complicaciones de deuda y sin embargo en los últimos años entiendo que no ha habido mucho préstamo, pero sin embargo la historia, si uno analiza los últimos 10 años, efectivamente ha sido un importante prestamista para la región y eso también genera esta dependencia. Bueno, la competencia tecnológica es, insisto, un punto que se debe doble resaltar en esta conversación, con esta arista particular, con este zoom en inteligencia artificial, insisto, porque leía un artículo que decía que en Estados Unidos, imagínense en Chile, en Estados Unidos, las universidades siguen enseñando carreras que con la inteligencia artificial definitivamente ya no van a ser necesarias. Incluso los diagnósticos médicos respecto de un autor con los antecedentes que tiene puede definir cuál es el tipo de enfermedad la más probabilística, con un rango de error del 10%, con inteligencia artificial ese rango de error se disminuye al mínimo. Entonces, hay que pensar desde el tema educacional, pero hasta el tema, obviamente, lo macro, que es lo tecnológico. Y esta diplomacia activa que ha tenido China, bastante particular también, lo que se le llamó la diplomacia también de las vacunas por el tema del COVID, pero formando alianzas estratégicas con la región, insisto, ha sido una diplomacia muy amistosa, y que uno puede entender también, no me gusta decir el tema, aquí el bueno y el malo, yo creo que aquí hay una gama enorme entre medio,
pero efectivamente, desde la región, muchos países han visto como una agenda muy positiva la que se ha tenido con China y una agenda un poco más, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Con temas que nos afectan mucho y que nos duelen a la región. El tema migratorio, el tema del control del narcotráfico, la delincuencia, etcétera. El crimen organizado. Esos son los temas que uno ve de preocupación de Estados Unidos hacia la región, más que esta alianza estratégica entre pares, entre amigos. Esto es en lo macro, porque en lo particular Chile, yo creo que hay que destacar que Chile ha tenido una relación absolutamente positiva con Estados Unidos, y eso es innegable. Cumplimos 20 años del TLC, 200 años de relaciones diplomáticas. Se mencionó lo del acuerdo de doble tributación, mencionar lo de la renovación del programa Visa Waiver, que ha sido sumamente positivo. Entonces, Estados Unidos sí tiene una agenda muy positiva con varios países de la región, súper positiva, no solamente con Chile, con América Latina. Tiene esta agenda bilateral que va trabajando y que va construyendo. Quizás lo que uno echa de menos es esta agenda más estratégica, integral con América Latina, con un diálogo constante con la región, con los problemas desde América Latina que nos preocupan a nosotros, no solamente los problemas que a Estados Unidos le preocupan, que no siempre pueden coincidir, y es normal que no coincidan. Pero ahí está el diálogo constante de las dos partes, que es lo que yo creo que ha afectado. Y América Latina, ya lo dijeron, una región rica en recursos naturales. Ahora tenemos este boom del hidrógeno verde y el litio, y donde particularmente los países que tienen estas reservas importantes, como Argentina, como Chile, como Bolivia, como Perú, queremos también ser más partícipes de esta cadena de valor, mucho más partícipes, más que ser mirados como los propietarios de los recursos, y vendemos los recursos y ya está ahí. Los países de América Latina tienen que hacer lo propio e invertir, insisto, en ciencia, innovación, tecnología, hacer las reformas necesarias para realmente poder conversar, ¿no es cierto?, con estos pares y aprovechar. Margaret nombró un poco cuáles son aquellas iniciativas que ha hecho Estados Unidos para la región, que uno puede decir son suficientes o no son suficientes para, de alguna manera, compensar esta relación que ha tenido China con América Latina en los últimos años. Bueno, hay que decir que estas dos iniciativas, bueno, el Summit de América, independiente que los resultados quizás no fueron, digamos, no tan brillosos, un poco modestos, ausencia de mandatario, etcétera, yo creo que igual fue una señal política de Biden respecto de sí o sí voy a hacer este summit y sí o sí quiero demostrar que queremos de alguna manera marcar presencia. Se lanzó también este IPEF, este Indo-Pacific Economic Framework, que honestamente, incluso acá en Estados Unidos, no se entiende muy bien, no se sabe bien para dónde va. La mayoría del sector empresarial dice, si aquí no hay un tema de acceso al mercado, le quita valor, le quita definitivamente valor. Entonces, habría que ver cómo están avanzando esos grupos de trabajo, pero mis conversaciones con alguna gente del sector privado dicen que todavía no entienden y no hay mucho interés en participar en ese tipo de iniciativas. Entonces ahí también falta un liderazgo de Estados Unidos respecto de qué finalmente quiere lograr con esta iniciativa. Independiente que ya sabemos que ya el solo nombre Indo-Pacífico refleja algo muy particular respecto de China. Y como dije, los resultados de la cumbre no fueron tan auspiciosos. Y China, uno podría resumir los 4 pilares fundamentales que ha tenido con América Latina: inversión extranjera directa, los préstamos oficiales, comercio, infraestructura. Y en cada uno de ellos uno puede hacer un check bastante positivo, bastante positivo. Entonces, indudablemente, y un poco para terminar, Loreto, y aquí podemos seguir en las preguntas y respuestas, porque anoté varias cosas respecto de lo que habló el profesor, o sea, respecto de las sanciones, por ejemplo, que sean válidas solo por Naciones Unidas, cómo podemos fomentar más el multilateralismo y cómo podemos apuntalar la Organización Mundial de Comercio para que responda a temas como, dijo el profesor Sack, política industrial, que es algo que se está discutiendo fuertemente en Chile y varios países de la región. Cómo podemos abordar el tema de los subsidios
finalmente no son ni buenos ni malos, depende del lado donde nos encontremos, pero cómo el comercio realmente logra regular las temáticas de ahora con esta nueva perspectiva. La política industrial para nuestros países es sumamente importante, pero también hay que ser honestos y saber que estas políticas industriales tienen un efecto, no solo en otros sectores, sino en otros países. Los montos involucrados, etc. Entonces, necesitamos una organización de comercio mucho más modernizada, actualizada y que responda a estas nuevas necesidades, como también el comercio digital, como la inteligencia artificial, como lo va a normal, como la regular, que hay temas éticos detrás de la inteligencia artificial que se están discutiendo ahora y que la OMC todavía, obviamente, no soluciona. Yo creo, Loreto, lo dejo por ahí hasta ahora para cerrar los primeros comentarios y luego, si hay más preguntas, seguimos. Muchísimas gracias, Paulina. Súper interesante tu resumen y tu visión de los puntos que se han tocado. Hay una cosa que mencionó mucho, que le dio mucho realce el profesor Sachs, que fue a la necesidad de que América Latina pueda, ya sea a través de un Mercosur, de un UNASUR, o tenga la capacidad de ser un frente común, no solamente con respecto a Estados Unidos, sino que con respecto a China, un poco lo que está haciendo ASEAN en el Asia-Pacífico, que han tratado de generar para tener mayor capacidad de diálogo, para tener una mayor capacidad de negociación frente a temas tan importantes como lo que tú has mencionado, todo lo que viene con la inteligencia artificial, que tú lo mencionaste, pero de verdad es un aspecto que va a revolucionar todas estas relaciones de las cuales estamos hablando y que ni siquiera nos imaginamos en este minuto, pero que donde ya hay que empezar a trabajar, no solamente como país, sino que tratando de generar marcos regulatorios, ojalá compartidos con otros países de la región. ¿Qué piensas tú, y lo mismo Margaret, sobre la posibilidad de que la región se organice, dado los gobiernos que existen actualmente en la región, se organice detrás de uno de los mecanismos que existen hoy, ya sea UNASUR, Mercosur no ha funcionado por muchos años, bueno, o una Alianza del Pacífico? No sé qué opinas, Paulina, tú que estás más inserta en la realidad y tuviste mucho que ver, además, en estos procesos cuando estuviste en la Dirección General de la Cancillería. Mira, lo tenía anotado acá, es que es de la obviedad misma, o sea, es tan necesario que la región se organice, se articule, se coordine, coopere. Lo vimos con el desastre que tuvimos en el tema de las vacunas del COVID, por no estar súper organizados y porque no hubo una organización para la cooperación en América Latina, finalmente tuvo los resultados que tuvo. El G20, que nombró el profesor Sachs, efectivamente es una gran oportunidad. Lo del Summit de las Américas, yo también nuevamente quiero decir, no culpo a Estados Unidos 100% de los comillas modestos resultados, aunque hubo bastantes firmas de documentos, de acuerdos, protección de océanos, por ejemplo, que el presidente Boric fue de hecho dirigió esa reunión respecto de la firma, ¿no es cierto?, de ese acuerdo. Parte de la culpa también que no haya sido tan exitosa para la región es justamente la falta de una voz común respecto de las necesidades y los dolores de América Latina y para ver cómo podemos trabajar, ¿no es cierto?, conjuntamente en las Américas. Entonces, efectivamente, la reunión del G20 puede ser una estupenda oportunidad para articular. Mira, yo, en teoría, el tema de la integración regional me apasiona, encuentro que es absolutamente necesario para nuestra región, sin embargo, creo que todavía lo veo demasiado lejano. Como tú mencionas, los vaivenes políticos nos afectan doblemente que el resto, y eso hace que cualquier iniciativa que se inicie cambie el gobierno. La Alianza del Pacífico, particularmente, tras Loreto bien, está en un impasse, ¿no es cierto?, por la transición de la presidencia desde México hasta Perú. Y ahí está la alianza, que es una joyita que teníamos por muchos años respecto de lo que se podía hacer. Respecto de lo que viene, a mí me parece que una etapa inicial para pensar en una especie de integración regional es justamente usar lo que en la época de Heraldo Muñoz, un concepto que me parece muy adecuado, que es la convergencia y la diversidad, es buscar aquellas áreas en América Latina ahora, definir las 3 prioridades de América Latina, en las cuales
todos los países comúnmente tenemos necesidades, todos tenemos acuerdo que requerimos A, B, C, D, y tratar de tener una voz común en esas materias. No creo que sea tan difícil hacerlo, con buena voluntad evidentemente, pero los temas como llueven solos respecto de aquellos temas que nos cruzan a todos los países de la región, a unos más, a otros menos, pero a todos nos cruzan. O sea, Chile por ahí fue el país que más crecía, que era el líder, que era el tigre de América Latina. Seguimos con problemas de crecimiento, seguimos con problemas de productividad. Todos los países tenemos que enfrentar el cambio climático. Hablando del tema de tecnología, a lo mejor Chile solo, evidentemente, no puede tener un centro de inteligencia artificial superpower, pero podemos tener un centro, por ejemplo, de toda América Latina, como hay de tantas otras organizaciones. Entonces, revolución tecnológica, cambio climático, temas de productividad, tú lo comentaste, Loreto, del nearshoring, ver efectivamente cómo diversificamos no solamente en nuestros mercados, sino en nuestras cadenas de suministro, poner esos temas en la agenda y eso ir, obviamente, de alguna manera unidos en cualquier foro, en cualquier instancia internacional. En la misma mesa hay grupos, el GRULA, que tiene que hablar. Nos cuesta coordinarnos, pero se puede. Entonces, simplemente mi idea es, cae así de maduro que hay que hacerlo, no hay que perder estas oportunidades como el Summit o como el G20 o las que vengan, y quizás en esta etapa no una integración regional plena tipo Unión Europea, pero sí una integración selectiva, digámoslo, en aquellas áreas que son transversalmente comunes para todos los países de la región. Sí, efectivamente, quizás como en torno a infraestructura o en torno a temas como el hidrógeno verde o como este pequeño grupo, en fin, bueno, hay que buscar el camino en cosas concretas, que fue lo que buscó la Alianza del Pacífico en un primer momento, donde ir a temas mucho más concretos, hablaban, ¿no?, que esa era la gran cualidad de la Alianza del Pacífico, que era menos política, entre comillas, y quería buscar más las herramientas y caminos para fomentar el comercio intrarregional sobre todo, y después salir en bloque. Bueno, a lo mejor se puede buscar un camino de encontrar soluciones concretas para poder salir en bloque a exportar hidrógeno verde o a exportar el litio, no solamente como commodity, sino que agregándole valor, que es parte de lo que quiere fomentar este gobierno sobre todo, ¿no?, de desarrollar una política industrial dentro de lo posible. ¿Qué opinas? Sobre una pregunta para Margaret, ya nos van quedando los últimos 5 minutos, pero queremos aprovecharlo. Una pregunta que también se le hizo al profesor Sachs y es sobre el ingreso de China al CPTPP. Well, if I could also, Me gustaría, bueno, para agregar a los puntos, Paulina, que estoy completamente de acuerdo en todo esto, creo que algo ilustrativo, y obviamente esto es un desafío para la región, en cuanto a, yo recuerdo, sin que algo el sentido de que algo se va a materializar en tantos años, requiere mayor coordinación y además en tantos sectores. ¿Cuántos seminarios hay y pequeñas reuniones con legisladores, tomadores de decisiones en cómo crear un mercado de soya integrado para exportar a China? ¿Cuántos? Tantos, muchos. Y esto sería el caso más obvio de hacerlo sin avanzar mucho más allá. Pero lo que es interesante son las percepciones de China de esto, porque ven, al menos en los escritos, el foro de CELAC de China, que se basa en la configuración creada por China en 2014, y después FOLCAC, la versión de África, y FOLAC es muy productivo, se configura la Unión Africana, y cuando ven los resultados de las reuniones de FOLCAC, son muy densas y se menciona todo, dinero, todo lo que se acuerda, y todo esto refleja este esfuerzo unificado de involucrarse con China en la Unión Africana en el contexto de FOLCAC. Lo opuesto es en el foro de CELAC y se pregunta ¿por qué? Las mismas preguntas que estamos viendo ahora, que no podemos hablar como a la región como un todo o como subregiones.
Y China toma nota de esto. Ahora en el CTCPP sería inteligente de China el tratar de ser parte de esto, y todas las discusiones a nivel nacional e internacional están relacionadas a ser un miembro eventual del CPTPP, y es algo en que está pensando China. Ahora, si China puede lograr lo que otros países tienen y en cuanto a estándares, hay una posibilidad de que esto se vuelva realidad. Está configurado, obviamente, como dijo el Dr. Sachs, sin China, sin la participación de China en mente. Así que hay varias provisiones, especialmente las empresas estatales que previenen que China se involucre en esto, pero se acomodó para que participe Vietnam. Así que depende de los miembros para determinar cómo se vería. Y si Estados Unidos no es parte de esto, Estados Unidos no tiene voz. Desafortunadamente es una posición en que ha tomado Estados Unidos. Paulina, ¿quieres Sí. comentar algo? Un poco lo mismo, yo creo que es... Paulina, yes. de la manera que si uno quiere que China, porque aquí lo más importante, finalmente, cuando uno transa, comercia, se relaciona con otros socios, es la transparencia, la accountability, y lo que buscan estos acuerdos justamente eso, ser lo más transparente posible. Lo mismo las organizaciones como la OMC, China y Estados Unidos, los dos son miembros de APEC, han trabajado muchas materias por muchos años. Finalmente es un foro de cooperación económica, APEC, Loreto lo conoce extremadamente bien, y al final los únicos temas que donde no se ha logrado acuerdos es cuando hay algún tema político. Este año fue el tema, obviamente, de la invasión a Ucrania, la declaración, pero unos se han podido poner de acuerdo y China se ha comprometido con cada vez más con trabajar de acuerdo a las normas, digamos, que los miembros establecen. Entonces, y el CPTPP, que tiene específicamente normado muchos sectores y áreas, es sumamente positivo si China quiere tomar el desafío y de cumplir esos estándares. Y obviamente no veo por qué Chile o los otros miembros se deberían, digamos, oponer, y ahí detrás, sincero, o sea, no hay que ser muy naif, pero hay que uno sabe que pueden haber presiones políticas si se acepta China, qué va a pasar con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, nuevamente, doble desafío para Estados Unidos. Es ganar esa carrera y también reingresar, que sería algo de verdad que positivo para el bloque entero. El RCEP está funcionando, tiene peso específico gigante, y el TPP tiene que tratar de empezar a adherir. Gran Bretaña ya está con un comercio todavía muy pequeño con respecto al Asia-Pacífico, Gran Bretaña, pero ya está dentro. Sabemos la cantidad de otros socios que están ingresando, entonces China, parte de este juego, nos parece, a mí en lo personal, me parece que es como, definitivamente sería un plus para el bloque. Súper, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a la hora. Creo que ha sido un webinar extraordinariamente entretenido, ilustrativo. Muchísimas gracias a las dos. No es porque no esté presente el profesor Sachs, pero de verdad que al mismo nivel. Muchas gracias, Margaret, Paulina, y le agradecemos de nuevo a ICARE, quien ha coorganizado con nosotros este evento hoy día. Pensamos hacer un ciclo, vamos a hacer otros temas, abordar otros temas, incluyendo la India, que no lo mencionamos mucho hoy día, pero que pasa y va a pasar a ser un gran jugador en esta escena internacional, sin duda, en el corto plazo, ya lo está haciendo. Así es que agradecerle a la audiencia leal que nos sigue y nos veremos próximamente en uno de nuestros webinars. Ya recibirán nuestros famosos emails invitándolos. Y nada, ha sido un gusto verlas, Margaret y Paulina, muchas gracias de nuevo
y gracias a Karen. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Hasta luego. Gracias, Chao. Loreto. Margaret. Bye, Felipe. Chao.